preocupa que continúen las cosas así? Okay. Muy buenos días a todos. Vamos entonces hoy a continuar con el capítulo 2. Espero que la próxima clase, bueno, entre esta y las dos siguientes, terminemos ya el tema de este capítulo. Lo más seguro es que el fin de semana les envíe el examen para que lo resuelvan. Tiene la misma metodología del examen anterior. Yo les envío el examen, ustedes lo resuelven y lo suben por Teams. Entonces se los envío de pronto el domingo en la tarde para que lo resuelvan entre el domingo y el lunes. ¿Listo? Bien, entonces, déjame compartirles pantalla. Listo, entonces, hoy vamos a ver, digamos, una parte antes de ver fuerza gravitacional. Es un ejercicio en el cual vamos a ver el concepto de fuerza ficticia, de cómo se introduce o por qué se introduce en física, por qué es necesario introducir las fuerzas ficticias, o bueno, no es necesario, sino por qué se introduce en física y cómo no usarlas, ¿sí? Cómo no usarlas, cómo no tener que usar ese tipo de fuerzas. Las fuerzas ficticias son fuerzas que no son reales, ¿sí? Fuerzas que no son en realidad fuerzas. Por esa razón, lo mejor es no utilizarlas, ¿sí? Se introducen simplemente para tratar de ajustar unas ecuaciones que vamos a ver acá, pero en realidad no se deberían usar, ¿listo? Entonces, hay algunos libros como el libro del Sears,
donde explican, creo que se llama Sears-Szymanski, donde explican por qué razón no se debe utilizar ese concepto. Así que, bueno, vamos a ver por qué razón y tratemos de no utilizarlas para evitar, digamos, problemas conceptuales en cuanto a los fundamentos de la física. ¿Listo? Bueno, entonces, el problema es vamos a hacer este ejercicio. Se llama fuerzas ficticias. Algunas personas la llaman fuerzas ficticias o simplemente fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga no es la misma fuerza centrípeta, son dos fuerzas distintas. Fuerza centrípeta es una fuerza que va apuntando hacia el centro. Esas fuerzas son fuerzas normales, como por ejemplo la fricción que que vimos la vez pasada, o la tensión de la cuerda. Son fuerzas que apuntan hacia el centro, las centrípetas. Las centrífugas son fuerzas ficticias, son fuerzas que apuntan hacia afuera del círculo y no hay ninguna fuerza que apunta hacia afuera, como vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, esas fuerzas centrífugas son estas fuerzas ficticias que no son reales. Bien, para entender este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Listo, entonces vamos a ver este ejemplo. Supongan un tren, un vagón de un tren, en el cual hay un péndulo que está colgando del techo. Por aquí en el techo cuelga un péndulo. ¿Listo? Está colgando un péndulo. Y supongan que, bueno, supongan que inicialmente pues no hay aceleración, simplemente es así. Si el vagón del tren está quieto, como lo ven ahí, pues entonces el péndulo está completamente vertical, ¿cierto? Completamente vertical. O si el péndulo, o si el vagón del tren se mueve con velocidad constante, pues el péndulo de todas maneras es completamente vertical. Pero apenas se acelera el tren, ¿sí? Apenas aceleramos el tren, el péndulo se mueve hacia la izquierda, es decir, el péndulo se inclina. Cuando aparece la aceleración, el péndulo se inclina por acá. ¿Listo? Bien, entonces, una persona que está dentro del vagón del tren está observando ese movimiento y se da cuenta que el ángulo de inclinación del péndulo es θ. ¿Listo? Que el ángulo de inclinación del péndulo es θ. Una persona que está por fuera del tren ve lo mismo. Ve lo mismo, ve el péndulo inclinado con un ángulo θ que se está acelerando con la misma aceleración del tren. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ven ambos observadores. Un péndulo inclinado con un ángulo θ dentro de un vagón que se acelera. ¿Listo? La inclinación del péndulo se produce simplemente por la aceleración del tren. ¿Sí? El tren está acelerado, el péndulo, entonces, como por inercia, se tiende a mantener en su posición original, pero la cuerda que está amarrada al tren hace que al final el péndulo se siga moviendo, pero con un ángulo de inclinación, ¿sí? Un ángulo de inclinación. Es decir, el péndulo como que se queda atrás, en la medida en que el tren se acelera, el péndulo se queda atrás y queda inclinado, ¿listo? La cuerda es lo que al final hace que el péndulo continúe con el tren y no se quede. Si no existiera la cuerda y la masa, esa masa m flotara, si la masa m flotara, el tren se acelera, se va y la masa se queda atrás, ¿sí? La masa se queda atrás, no se mueve con el vagón, hasta que puede ser que choque acá con esta pared
y se vaya pegado a la pared del vagón. Pero como está amarrado a la cuerda lo empuja. ¿Listo? La cuerda es la que lo empuja. Listo. Listo. Bien, entonces tenemos dos observadores, un observador O y un observador O'. ¿Sí? Esto es lo mismo que el movimiento relativo. El observador O es un observador inercial y este O' es no inercial. ¿Listo? El observador es un observador inercial, O' no inercial. Listo, entonces la pregunta de lo que tenemos que hacer acá es escribir las ecuaciones de la segunda ley de Newton las ecuaciones de la segunda ley de Newton para ambos observadores. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer, escribir las ecuaciones de la segunda ley de Newton para ambos observadores. Entonces, iniciamos con el observador O, para el observador O, que es el observador inercial. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar las ecuaciones para X y para Y para el observador inercial. Entonces, lo primero que hay que hacer, recuerden, es poner un sistema de referencia. Yo voy a escoger un sistema de referencia que sea XY, un sistema normal. Voy a ponerlo por acá. Ustedes lo pueden poner donde quieran. Lo voy a poner por aquí. XY, ¿listo? Lo pueden poner donde quieran, lo pueden poner encima del techo del vagón, lo pueden poner en una llanta, lo pueden poner donde quieran, lo pueden poner, ¿sí? Lo importante en leyes de Newton no es en dónde está el sistema de referencia, sino los ejes, ¿sí? Los ejes. Los ejes son los que determinan qué cosas son positivas y qué cosas son negativas. En este sistema, todo lo que se hace a la derecha es positivo, todo lo que se hace hacia arriba es positivo. ¿Listo? Entonces, el sistema lo pueden colocar donde ustedes quieran. ¿Listo? Después de poner el sistema de referencia, colocamos las fuerzas, es decir, la tensión y el peso en este caso. Entonces vamos a poner aquí las fuerzas, tensión y peso. Tensión y peso. Listo, entonces ya tenemos las dos fuerzas, la tensión y el peso. No hay más fuerzas aplicadas sobre la masa M. ¿Listo? No hay más fuerzas, solo están esas dos. Y ambos observadores ven las mismas fuerzas, ¿sí? Sencillamente porque no puede ser que las fuerzas cambien dependiendo del observador, ¿sí? Tienen que ser las mismas fuerzas. No puede haber fuerzas distintas en un observador y en el otro. ¿Listo? Entonces, ya con esas dos fuerzas hacemos la sumatoria, ¿sí? Ah, bueno, aquí falta el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de la tensión. Voy a borrar esta tensión de ahí. El ángulo de inclinación de la tensión sería este mismo ángulo teta. ¿Listo? Es ese mismo ángulo teta. La tensión, lo voy a volver a escribir, es esta. Bien, entonces vamos a descomponer en dirección X y en dirección Y las fuerzas, ¿sí? Para el observador que está por fuera del tren, el observador que está parado por fuera del tren, que está viendo cómo se mueve el tren, cómo se acelera y cómo el péndulo está inclinado. Entonces, en dirección X solamente hay una componente de la fuerza en dirección X, que es la tensión. La tensión tiene una componente en X, T, seno de teta. ¿Listo? Bien, T seno de teta porque es precisamente esta de acá. ¿Listo? Es esa componente de ahí. Bien, entonces no hay más fuerzas en dirección X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en dirección X. La aceleración del péndulo es la misma aceleración del tren. Recuerden que el péndulo está dentro del tren y por lo tanto se acelera con el tren. Entonces la aceleración que les puse aquí del tren es la misma aceleración del péndulo.
Bien, entonces sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas en Y, la componente vertical de la tensión está acá, está aquí, ¿cierto? Sería la componente adyacente al ángulo θ. Por lo tanto, la ponemos acá en las ecuaciones como T coseno de θ. ¿Listo? Como T coseno de θ. Listo. En dirección Y también está el peso. El peso es negativo porque va hacia abajo, entonces lo colocamos aquí negativo. Y en dirección vertical no se mueve únicamente en dirección horizontal. ¿Listo? Bien, tenemos ecuación 1, ecuación 2, y eso sería lo que tenemos que hacer para el observador inercial, el observador O. Listo, ahora hagamos lo mismo para el observador. Profe, pero no tiene un movimiento también en el eje Y, como está en un péndulo, si se mueve en el eje X, también se va a mover en el Y, ¿no? Listo, entonces como el péndulo, fíjense que si el tren no está acelerado, el péndulo estaría vertical, ¿cierto? Completamente vertical. Imagínense que el tren está quieto. Entonces el péndulo, ¿qué pasa? Está vertical. Ahora, nadie lo está empujando, nadie lo va a empujar. Simplemente el tren se acelera. El tren se acelera y ¿qué pasa con el péndulo? La masa del péndulo se quiere quedar atrás por inercia, ¿sí? Y el péndulo se inclina. Entonces, el péndulo se mueve, el tren se mueve, pero el péndulo sigue inclinado de la misma manera siempre, ¿sí? Aquí el péndulo no está oscilando. En este caso, el péndulo no está oscilando. Está montado en el vagón del tren y el tren se está moviendo. Entonces, el péndulo se va para atrás, ¿sí? El péndulo se va para atrás. Fíjense que, ¿qué sucede si de pronto este es el vagón del tren y hay una masa por aquí volando? La masa está ahí y no tiene ninguna cuerda amarrada. Si el vagón del tren arranca hacia el frente, la masa no es que vaya a ir para atrás, la masa se queda donde está, ¿sí? Se queda donde está sencillamente porque ella no se está acelerando, ¿sí? Ella está en el vagón del tren, pero no está agarrada de ningún lado, está flotando. Entonces, la masa lo que pasa es que se queda, ¿sí? El vagón del tren se mueve, el vagón del tren se mueve más, y cuando llega el vagón del tren y toca la masa que está quieta ahí en el aire, en ese punto, la pared del vagón agarra la masa y se la lleva y la arrastra, ¿sí? De lo contrario, la masa no haría absolutamente nada, la masa se quedaría quieta. Entonces, el vagón del tren la arrastra. ¿Qué otra manera hay para que arrastren la masa? Amarrar la masa a una cuerda, ¿sí? El vagón del tren está quieto, la masa está completamente vertical, pero apenas acelera el tren, la masa se queda, como en el caso anterior, se queda atrás, pero el péndulo, pero la cuerda, como está amarrando la masa al vagón, entonces el péndulo se inclina. Vamos así. El péndulo se inclina, ¿listo? Y se queda inclinado, no empieza a oscilar, ¿sí? La masa no oscila, la masa no hace esto. La masa no hace esto. La masa se queda quieta en esa posición porque el tren se está acelerando. Lo único que hace básicamente es moverse hacia atrás. Ustedes no han hecho el experimento, yo creo que no lo han hecho. Digamos que cuando vayan en un carro, tienen, por ejemplo, un vaso de agua, ¿sí? Y cuando el carro acelera hacia el frente, como que el agua se va para atrás, ¿sí? De hecho, si el carro acelera muchísimo, se les cae el agua encima, ¿sí? Por aquí está el carro, el vaso de agua y el agua por acá. Cuando el carro está quieto, el agua está completamente normal, vertical, horizontal, ¿sí? Pero apenas acelera el carro, el agua se inclina, o sea, el nivel del agua, mejor no voy a ponerlo así, el nivel del agua, que inicialmente es así, cuando el carro se acelera, queda así, ¿cierto? El nivel del agua queda así. ¿Listo? Porque el carro se acelera. Lo mismo sucede acá. El péndulo se va para atrás, pero la cuerda lo retiene, ¿sí? Lo retiene.
Entonces, ojo, aquí el péndulo no está oscilando, ¿sí? El péndulo no está oscilando. El péndulo simplemente se inclina porque el sistema, porque el tren se está acelerando. ¿Listo? Pero el péndulo no oscila. Ahora acá. Listo. Entonces, el péndulo está ahí quieto, por lo tanto no está oscilando, no está moviéndose en Y, solamente se está moviendo en dirección X. ¿Listo? Solo se está moviendo en dirección horizontal. Se mueve hacia la derecha. ¿Listo? Se acelera hacia la derecha, no se acelera horizontal en dirección vertical. En otras palabras, la trayectoria de la masa es esta. Esta es la trayectoria de la masa. ¿Sí? Esa sería la trayectoria de la masa. Bien. Listo. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y, vamos ahora al observador O', que es el observador no inercial. No inercial. ¿Listo? Y para el observador no inercial, las fuerzas son las mismas fuerzas que para el observador inercial. No hay otras fuerzas para el observador inercial, no inercial. ¿Listo? O sea, ambos observadores tienen las mismas dos fuerzas, la tensión y el peso. Bien, entonces el observador no inercial hace la sumatoria de fuerzas en X y hace la sumatoria de fuerzas en Y. Y para el observador no inercial, la fuerza en X es la misma. Y para el observador en Y, para las fuerzas en Y, las fuerzas son las mismas. Son las mismas fuerzas que en el caso anterior. ¿Sí? Las dos mismas fuerzas. Tensión seno de teta, tensión coseno de teta menos mg. ¿Listo? Las dos fuerzas, las dos sumatorias de fuerza son las mismas. Pero la diferencia está en las aceleraciones. En dirección vertical, para ningún observador hay aceleración. Ambos ven que la masa está simplemente suspendida ahí en la cuerda, ¿sí? Está inclinada, pero no está oscilando, simplemente está inclinada. Entonces las aceleraciones en dirección Y para ambos son las mismas, son cero. La diferencia está en la aceleración en X. Para el observador que está en el piso, el péndulo se acelera con el tren, pero para el observador en el tren, el péndulo no se está moviendo, ¿sí? No se está acelerando. Véanlo de esta manera. Ustedes van en un bus, están sentados en la silla y la persona de lado, que también está sentada, está quieta, ¿sí? O sea, para ustedes, la persona que está al lado de ustedes no se está moviendo. Si se estuviera moviendo, estaría cambiando de posición, ¿sí? Pero para ustedes que están en el bus, esa persona no se mueve. Sin embargo, una persona que está fuera del bus sí se da cuenta que ustedes dos se mueven, ¿sí? Porque está viendo el bus acelerándose. Entonces, aquí pasa lo mismo. La persona que está dentro del tren ve que la masa del péndulo no se acelera. ¿Listo? No se acelera. La aceleración del péndulo es cero para la persona que está dentro del tren. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá o hay alguna cosa que no se entienda? Si hay algo que no se entienda, me avisan y lo volvemos a explicar. No hay ningún problema. Así lo expliquemos. Profe, ¿Sí? mi pregunta es, o sea, si comenzamos a observar la pelota después de que ya se aceleró o antes de que se acelere, porque si comenzamos a observarla antes de que se acelere, obviamente sí vamos a observar un movimiento en Y, porque va a tener que subir un poquito al aplicarle una aceleración al vagón, ¿no? Pero si la comenzamos a observar después de que ya está acelerado, pues se va a mantener quieta, a menos que se acelere de nuevo. Exactamente, O sea, a sí. menos que la aceleración sea... Sí, claro. O sea, definitivamente el caso es cuando, digamos, ya la masa se ha inclinado y digamos que ya se ha movido, ¿sí? Ya estaba en la posición vertical, se aceleró y entonces la masa hizo esto. Ahí se movió en dirección vertical, efectivamente, ¿sí? Pero estamos viendo el sistema ya cuando la masa queda aquí quieta, ¿sí? Cuando ya queda quieta, cuando ya se inclinó, ¿sí? Cuando ya está inclinada. ¿Sí? Anteriormente, claro, para pasar de la posición vertical a la inclinada tuvo que moverse en Y, efectivamente, pero ese caso, en esa posición, ese movimiento, digamos, no lo estamos considerando, solo estamos considerando cuando ya la masa está inclinada, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si hay algo que no esté claro, me avisan. Profe, entonces esto que se aplica acá fue, bueno, es lo mismo que se aplicó cuando se hizo el ejercicio
bueno, sobre una masa M2 y había una masa encima de la masa M2, una masa M1. Ujú. Entonces, si uno lo mira desde, o sea, por fuera de un observador fuera, pues las dos masas se están acelerando, o sea, la masa M1 se aceleraría. Pero si uno se ubica ahí encima de M2, o sea, la masa M1 no se estaría acelerando, ¿no? Entonces se está aplicando esto mismo, ¿cierto? Exactamente, se aplica exactamente lo mismo. O sea, para lo que dijo, ¿se acuerdan que en la masa M1 que estaba montada sobre M2 o al contrario, no recuerdo, la masa de arriba con la de abajo tenía fricción cinética, perdón, estática, ¿sí? Entre la masa de arriba y la de abajo habría fricción estática porque precisamente si uno se monta en el bloque de abajo, en el bloque grande, el bloque de arriba no se mueve, ¿sí? No se desliza sobre el otro. Entonces, por eso, en ese caso no habría movimiento para un observador que estuviera montado en el bloque. Por eso nosotros no resolvemos ese problema con un observador en el bloque, porque es más difícil y por lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Pero para un observador por fuera de los bloques, ve que los dos se aceleran. Los dos se aceleran y tienen la misma aceleración. Pero para el observador que está montado encima del bloque, pues ese bloque no se mueve. Por eso la fricción entre los dos es estática. Y la fricción entre el bloque de abajo y el piso es cinética. ¿Sí? Por esa razón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Listo. Entonces, bueno, efectivamente la idea es que aquí, o sea, a medida que uno avance, vaya encontrando sentido a las cosas, ¿sí? Vaya uno encontrando sentido a las cosas que uno ve, a las cosas que uno ha hecho, ¿listo? Y este proceso se repite infinitamente, ¿sí? Infinitamente. Entonces, ya tenemos ecuación 3 y ecuación 4. Entonces, fíjense que hicimos las ecuaciones para dos observadores, uno inercial, uno no inercial, pero la ecuación, bueno, la ecuación 2 y la ecuación 4, que son las sumatorias de fuerzas en Y, están perfectas, en ambos casos son iguales, ¿sí? No hay ningún problema. El problema son las ecuaciones en X, ¿sí? Las ecuaciones en X tienen un inconveniente y es que no son iguales. No son igual la ecuación 1 y la ecuación 3, ¿sí? En la ecuación 1 hay masa por aceleración, en la ecuación 3 no hay nada. Hay tensión seno de teta igual a 0. Entonces, una de esas ecuaciones, uno podría llegar a pensar, listo, las ecuaciones están cambiando en los dos sistemas de referencia, lo cual, digamos que en el fondo no debería ser, pero bueno, suponiendo que efectivamente pase, ¿sí? Que en un observador las ecuaciones cambian, podríamos pensar que las ecuaciones están bien, ¿sí? Sin embargo, la ecuación 3 es una ecuación extraña, ¿sí? La ecuación 3 es una ecuación extraña porque dice t seno de teta igual a 0. Pero t seno de teta igual a 0, ¿qué querría decir? O sea, ¿qué quiere decir t seno de teta igual a 0? Quiere decir, hay dos opciones. O que seno de teta es 0 o que la tensión es 0, ¿cierto? Para que seno de teta sea igual a 0, el ángulo debería ser 0, ¿sí? El ángulo debería ser 0 grados. Pero los observadores ven que el ángulo no es de 0 grados, ¿sí? El ángulo es, digamos, un ejemplo, 30 grados. Entonces, no puede ser que seno del ángulo sea 0, porque definitivamente el péndulo está inclinado. O sea, eso es algo que no es, digamos que no hay que pensarlo, es así, ¿sí? Eso es lo que se observa, eso es lo que se ve. Así es, y punto. ¿Sí? Entonces, el seno del ángulo no puede ser 0, definitivamente. La otra opción entonces es que la tensión sea 0. Pero es que la tensión 0 quiere decir que la cuerda, por ejemplo, no estaría tensionada. Eso quiere decir que la cuerda, que digamos que la masa no existiría, ¿sí? Porque si la masa existe, pues la cuerda está tensionada definitivamente. O sea, la masa quiere caer y la cuerda es la que la evita que caiga, ¿cierto? Entonces, definitivamente la tensión tampoco puede ser 0. Entonces, esta ecuación 3 es muy extraña, ¿sí? De hecho, uno puede decir que, con base en lo que hablamos, que esa ecuación está mal, ¿sí? Que esa ecuación no está bien, que no puede ser así, ¿sí?
Porque la ecuación 1 tiene más sentido. La ecuación 1 lo que quiere decir es que la componente horizontal de la tensión, es decir, que esta componente horizontal de la tensión, esa componente hacia allá, horizontal de la tensión, es la responsable, es la que está produciendo la aceleración en la masa. Y es que efectivamente la cuerda es la que mantiene a la masa unida al vagón del tren. Si la cuerda no existiera, y esta pared de aquí atrás tampoco, y esta pared tampoco existiera, la masa se quedaría y se saldría del tren, ¿sí? Es lo mismo que pasa en un carro. Si ustedes van en un carro en el asiento del lado y no tienen el cinturón de seguridad puesto, y el carro entra en una curva, ¿sí? Entra en una curva. Lo que sucede es que ustedes se tratan de salir de la curva, ¿cierto? Y si no hay puerta, pues ustedes se salen del carro. ¿Sí? Entonces, la puerta evita que ustedes se salgan del carro. En este caso, la parte de atrás del vagón evita que la masa se salga. Si no existiera cuerda. Si la cuerda no existiera. Pero como está la cuerda es la que está sosteniendo la masa. En otras palabras, la cuerda en últimas es la que está produciéndole la aceleración a la masa. Recuerden que para que haya una aceleración tiene que haber una fuerza. Si no hay una fuerza, no puede haber ninguna aceleración. O sea que debe ser consistente. Si tenemos una aceleración, es porque debe haber una fuerza que la está produciendo. En este caso, el observador de afuera ve que la masa se acelera. Entonces debe haber una fuerza que lo está produciendo. ¿Qué está produciendo esa aceleración? Precisamente la fuerza que está produciendo esa aceleración es esta componente de acá. ¿Sí? Esa componente horizontal de la tensión es la que produce la aceleración de la masa. Entonces, esta ecuación tiene sentido. O sea, la tensión horizontal, la componente horizontal de la tensión es la que produce la aceleración de la masa. Pero esta de acá, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la verdad es que digamos que hay una moraleja en todo esto, y es la siguiente. La moraleja es la siguiente. Las leyes de Newton, las leyes de Newton solo se pueden aplicar en observadores inerciales. ¿Listo? Esa es la moraleja. Un momentico. Profe, no se pueden aplicar porque en observadores no inerciales, o sea, una fuerza se despreciaría, ¿no? O sea, ya no aparecerían las fuerzas pares, sino que haría una fuerza despreciable porque el observador no la está sintiendo, pues. Digamos que en el observador no inercial, a ver, que la fuerza sería despreciable. ¿Cuál fuerza sería despreciable? ¿Cuál fuerza sería despreciable? La de... En el observador no inercial, Sí, en el que va montado en el tren. la fuerza la fuerza que está haciendo que el tren se mueva. Ah, ok, listo, ya le entendí. Listo, ese es un buen punto. O sea, la fuerza que está haciendo que el tren se mueva, ¿cierto? Que el tren se acelere, es la fuerza del motor, ¿cierto? O sea, el motor del tren le da la fuerza para que el tren se acelere. ¿Listo? Entonces, la fuerza solo se está aplicando sobre el tren. La fuerza no se aplica sobre la masa M.
¿cierto? De hecho, fíjense que ahí no le colocamos fuerza del vagón, fuerza del tren a la masa, ¿sí? La única fuerza son la tensión y el peso. Entonces, efectivamente, de hecho, para ninguno de los observadores está la fuerza del vagón, del tren, ¿sí? Para ninguno. O mejor dicho, a la masa no se le aplica la fuerza del vagón del tren para ningún observador, ¿sí? Ningún observador se puede observar, puede ver que se está aplicando la fuerza del vagón del tren sobre la masa, porque la fuerza del vagón, del motor del tren se aplica sobre el tren, ¿listo? Sobre el tren. La masa es independiente del tren y lo que hace la cuerda es conectar o básicamente transmitir el efecto de la fuerza del tren, del vagón, del motor, se lo transmite a la masa, ¿sí? Sosteniéndola y evitando que la masa se salga o se vaya, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un observador y el otro, ¿sí? Entre el observador que está y bueno, y en cierta forma eso que dice es cierto, o sea, la persona que está dentro del tren, supongan que el vagón es cerrado, no puede ver hacia afuera, esa persona no estaría sintiendo, o sea, no se daría cuenta que está acelerado. Puede que simplemente no pueda medir su aceleración, ¿sí? Porque él está metido dentro del vagón. Pero el que está afuera, como dice, sí puede ver la aceleración. O sea, en cierta forma, el que está afuera sí podría medir de cierta manera la fuerza con la que el tren acelera el tren, ¿sí? Efectivamente. ¿Qué es lo mismo que sucede con la persona que está dentro? No ve la aceleración de la masa M, ¿sí? Ambos están dentro del sistema acelerado y por lo tanto no ven la aceleración, ¿sí? Por acá dicen, al haber solo una componente en X, no podría ser cero porque no habría equilibrio con otra fuerza. Exactamente, o sea, en este caso la fuerza no podría ser cero porque debería haber otra fuerza para que la equilibre y que pudiera ser cero. Sin embargo, sabemos que no hay equilibrio porque exactamente, o sea, eso es un buen punto. O sea, el observador que está dentro ve que hay una fuerza, pero ve que la masa está quieta. O sea, eso no tiene ningún sentido porque no hay otra fuerza que haga que se quede quieta. O sea, esta fuerza que el observador dentro del tren está viendo, tiene que producir una aceleración, ¿sí? O sea, si hay una fuerza aplicada, hay una aceleración, no hay más. O sea, si hay una fuerza aplicada, hay una aceleración, a menos que haya otra fuerza que compense la primera, como en el caso de la dirección vertical, ¿sí? En donde la tensión coseno de teta se compensa con el peso para que la masa en dirección vertical no se mueva. Eso tiene sentido, pero en dirección X, esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene sentido que haya una fuerza, pero que no haya una aceleración. Entonces, la cosa con esto es que las leyes de Newton, o toda esta confusión que puede surgir con estas ecuaciones, se produce simplemente porque las leyes de Newton no se deben aplicar en sistemas de referencia o en observadores inerciales. Perdón, en observadores no inerciales, en observadores que estén acelerados. ¿Sí? Solamente son válidas para observadores inerciales, observadores que están en reposo o observadores que se mueven con velocidad constante. ¿Listo? Solo son válidas para esos observadores. Ahora, algunas personas lo que les gusta es tratar de machetear todo, ¿sí? Tratan de meter como el machete acá para tratar de hacer que la ecuación 3 sea igual a la ecuación 1, ¿sí? Para hacer que la ecuación 3 se parezca a la ecuación 1. Entonces, ¿cómo machetean este problema? Pues simplemente dicen, supongamos que existe una fuerza adicional, hacia atrás. Supongamos que existe una fuerza adicional hacia atrás, ¿sí? Y a esa fuerza le vamos a poner masa por aceleración, ¿sí? Esa fuerza que aparece hacia atrás, que se la voy a dibujar acá, es una fuerza ficticia. Ficticia. ¿Listo? Es una fuerza ficticia. Esa fuerza ficticia no existe y simplemente se está colocando ahí para tratar de
de arreglar de arreglar, simplemente de arreglar la segunda ley de Newton para el observador que está dentro del tren, ¿sí? Para el observador que está acelerado. Entonces, esa fuerza que ninguno en realidad está midiendo, simplemente es un artificio, un artificio que hace el que está resolviendo el problema, la coloca como si fuera una especie de fuerza, y la mete aquí, en esta ecuación, la mete acá en esta ecuación, como una fuerza que va apuntando hacia atrás, ¿sí? Entonces, ya agregando esa fuerza, ya la ecuación 3 se parece a la ecuación 1, ¿sí? Ya la ecuación 3, de hecho, es la misma ecuación 1, pero para eso tuvimos que agregar una fuerza que no existe en realidad, ¿sí? Tuvimos que agregar una fuerza que en realidad no existe. ¿Listo? Y es esa fuerza masa por aceleración, que es una fuerza ficticia. Esto se ve mucho cuando se hace cuando se hacen movimientos en círculo, ¿sí? Cuando se hacen movimientos circulares. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos anteriormente de un bloque sobre una mesa giratoria, o en el ejercicio que hicimos del péndulo cónico, ¿sí? Tratan de meter una aceleración ahí que no se debe meter, que sería una fuerza como ficticia, que en ese caso se llama fuerza centrífuga. Simplemente porque una fuerza que va apuntando hacia afuera, ¿sí? Pero, nuevamente, esa fuerza que va apuntando hacia afuera no existe, ¿sí? No es real y realmente no se debería agregar, ¿sí? El libro de Sears es muy, digamos, muy tajante con esto. Dice esa fuerza no se debe colocar porque conceptualmente no está bien. De hecho, fíjense que la fuerza tiene aquí una aceleración metida, ¿sí? Tiene una aceleración ahí metida y definitivamente cuando uno hace sumatoria de fuerzas, pues no debe incluir aceleraciones, ¿sí? Debe incluir solo fuerzas, en este caso tensión y peso. Pero agregan la masa por la aceleración como si fuera una fuerza, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Una cosa es la causa del movimiento, y otra cosa es el efecto. La causa es la fuerza es la que produce el movimiento, y el efecto es la aceleración. Entonces uno no debería meter el efecto de las fuerzas dentro de las fuerzas, como si fuera una fuerza, ¿sí? Entonces, digamos que acá la moraleja es: las leyes de Newton solo se pueden aplicar en observadores inerciales. Asegúrense que el observador es inercial para poder resolver el problema. ¿Listo? No utilicen observadores no inerciales. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ahora, ustedes de pronto alguna vez han ido en un bus, en Metrolínea, por ejemplo, y el Metrolínea acelera repentinamente, o sea, puede que esté quieto en un semáforo y ustedes están distraídos, ¿sí? Ustedes están distraídos mirando ahí su celular, están chateando con las dos manos, ¿sí? Pues están en el celular y están de pie, y de un momento a otro el conductor acelera el bus, ¿sí? Eso quiere decir aprieta el acelerador, y cuando aprieta el acelerador, pues el motor le ejerce una fuerza a las llantas, a los ejes del bus, y el bus se mueve, se acelera, ¿sí? Porque el motor le ejerce una fuerza. Pero la fuerza no la ejerce sobre ustedes, o sea, el motor no les hace nada a ustedes, ¿sí? El motor no les hace nada a ustedes no están conectados al motor. Entonces, el bus se acelera y ustedes tienen como una especie de sensación de una fuerza que los empuja hacia atrás, ¿cierto? Como una fuerza que los empuja hacia atrás. En realidad, no hay ninguna fuerza, que los empuje hacia atrás. Lo que sucede es que ustedes, porque tienen inercia, quieren mantenerse en reposo, quieren mantenerse quietos como estaban ahí en el semáforo. Pero el bus instantáneamente se aceleró. Entonces ustedes, lo que sucede es que como ustedes se quieren quedar donde están, quietos, en reposo, el piso se les mueve, ¿sí? El piso del bus se les mueve. Y entonces, como el piso del bus se les mueve y sus zapatos tienen fricción con el piso, entonces como que el bus arrastra los zapatos, ¿sí? Le arrastra los zapatos hacia el frente, le mueve los pies hacia el frente,
y por eso ustedes sienten como que se inclinan hacia atrás. En realidad, ustedes se están quedando quietos y el que se mueve es el bus, ¿sí? Por lo tanto, esa sensación de ustedes irse para atrás es simplemente un efecto del movimiento acelerado del bus, ¿sí? Lo mismo sucede cuando ustedes van en movimiento, por ejemplo, el bus con una velocidad constante, y de un momento a otro el conductor aplica los frenos. Al aplicar los frenos, el conductor de cierta forma aplica una fuerza en la dirección contraria al movimiento para frenar o para desacelerar el bus. Y cuando el bus se desacelera, ¿sí?, se le aplica una fuerza al bus, no a ustedes. Ustedes quieren seguir moviéndose con la misma velocidad que llevaban al comienzo, ¿sí? Entonces, como ustedes siguen moviéndose, pero el bus se queda, el bus se frena, en otras palabras, el piso del bus se queda y ustedes siguen moviéndose. Entonces, los pies están amarrados al bus por la fricción. Bueno, amarrados es un decir, ¿no? Están como pegados al piso del bus por la fricción. Y entonces, los pies se van hacia atrás porque el piso se quedó, porque el bus se frenó, entonces el piso del bus se quedó atrás, ¿sí? Entonces, los pies hacia atrás y ustedes yéndose hacia el frente les da la sensación de que ustedes se están quedando o de que ustedes se les aplicó una fuerza o los empujaron hacia el frente, ¿sí? Realmente no los empujaron hacia el frente, solo que ustedes se quedaron, ¿sí? Eso es lo que pasa en un accidente de carro, ¿sí? En un accidente de carro, una de las cosas más peligrosas de un accidente es no tener el cinturón puesto y que cuando el carro pasa de tener una velocidad de 80 kilómetros por hora a una velocidad cero en un momento instantáneo, en un momento muy corto, en un intervalo de tiempo muy corto, el problema es que si usted no tiene el cinturón de seguridad, ustedes van a querer seguir moviéndose con 80 kilómetros por hora por su inercia, ¿sí? Pero el carro se frenó. El carro se frenó instantáneamente y ustedes no. Ustedes siguieron. O sea, el carro se chocó contra un muro, por ejemplo, contra un árbol. Pero ustedes no se chocaron contra el árbol. El que se chocó fue el carro, ¿sí? Pero ustedes quisieron moverse con 80 kilómetros por hora como venían antes. Entonces terminan estrellándose contra el vidrio y saliéndose del carro, ¿sí? Rompiendo el vidrio y saliendo del carro. ¿Con cuánta velocidad? Con los 80 kilómetros por hora que venían antes de chocarse contra el árbol, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con el movimiento en realidad, ¿sí? No es ninguna fuerza, no es que ustedes hayan salido disparados, simplemente es que el carro se detuvo y ustedes siguieron moviéndose. Al contrario, no es culpa de ustedes, es culpa más bien del carro o del bus que frena, que acelera o el carro que se estrella contra un árbol. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, entonces, acá, digamos, terminamos la parte de esta leyes de Newton. Vamos a pasar en la siguiente clase a ver la última fuerza que tenemos, que es la fuerza gravitacional. La vemos aparte de las otras, o sea, no la vimos con tensión, con fuerza elástica. La vamos a ver aparte porque es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, y como es una de las 4 fuerzas, solo hay 4 fundamentales, entonces la vamos a ver por separado. ¿Listo? Eso no quiere decir que nos vamos a demorar mucho viéndola. Va a ser una clase, digamos, entre comillas, corta, pero sí la queremos tratar aparte. Bien, la queremos tratar aparte. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya casi se va a acabar la clase. Si tienen alguna pregunta, bien pregunten todo lo que necesiten preguntar. Profe, este fin de semana es puedes enviar parcial. Sí, yo les envío el parcial el domingo en la tarde para que lo resuelvan entre el domingo y el lunes. ¿Listo? ¿Lunes hasta cuándo? ¿Cómo? Esto que si hoy podía ser una hora de consulta para, es que tengo una pregunta de un ejercicio del taller que usted nos mandó. Sí, claro. ¿Usted a qué horas tiene la consulta? ¿A qué horas es que podían? ¿A las 3? ¿Era? ¿A las 3 podrían? ¿3 de la tarde? ¿Sí? A las 3 se podría, ¿sí? Podríamos hacer la consulta a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Bueno, entonces yo les creo ahorita
ahorita ya, les creo la hora de consulta a las 3 de la tarde. Si alguno no puede, por favor me avisa. Sí, me avisa. Pero si pueden, entonces a las 3 de la tarde ya les creo la hora de consulta y nos vemos para responder las dudas. ¿Listo? Bien, entonces, bueno muchachos, hasta luego. Que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Bueno, Profe, hasta luego. gracias. Hasta luego, profe. Luego. Ah, Profe, gracias. bueno, gusto.